Muy buenas tardes. Les presento el programa que tenemos hoy por delante, un programa donde vamos a hablar de literatura porque vamos a tener con nosotros a José María Zavala, que tiene una nueva obra y nos la viene a presentar. Estaremos también en el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla para saber cómo están las reservas, para interesarnos por ellas y obviamente también nos interesaremos por la actualidad del día de hoy, una actualidad que viene marcada por muchas cuestiones que nos van a avanzar nuestros compañeros. Y en la segunda parte del programa pues tendremos música, buena música, la de Maleso, que tiene un nuevo trabajo, un nuevo tema, que también vamos a hablar sobre él con el cantautor que va a estar aquí con nosotros. Y terminaremos, porque hoy es martes de Sentir Cofrade, y terminaremos obviamente con Manu Lamprea, que se pasará aquí para darnos también un anticipo de lo que va a acontecer esta noche a partir de las 9 de la noche en esta casa en Sentir Cofrade. Así que todo eso tenemos preparado para el día de hoy. Solo queda arrancar. En el sumario del día de hoy, un programa muy bonito y muy especial también el que vamos a tener, sobre todo porque vamos a tener para mí, en mi opinión, una de las mentes privilegiadas de este país, que nos viene a presentar su nuevo trabajo, su nueva obra, José María Zavala, que ya nos escucha. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer, un privilegio estar aquí contigo. El placer y el privilegio es mío, sobre todo para hablar de Los 12, de su nueva obra. Y yo, antes de empezar, y lo hablábamos anteriormente, envidio muchísimo, tanto de su mente como la de Iker, cómo pueden estar pensando, sobre todo, continuamente en sacar temas nuevos, temas novedosos, temas que nos interesen, temas que sorprendan. Es algo que nunca se para, ¿no? La mente nunca para de estar imaginando y pensando en cosas. Pese a que sé la respuesta que me va usted a decir de que son muchos años de carrera y demás, pero son 63 obras, que ya supongo que sí lo sabe, ¿no? Ha recapitulado y ha contado, ¿no? Que hace poco le preguntaban y no. Pero es que, claro, es que son 63 obras, son 7 películas, son muchas cosas, opiniones, historia, artículos. ¿No se para nunca? ¿O cómo va la vaina? ¿Cómo va la historia? Bueno, la verdad que para mí cada obra, cada artículo en el periódico, que he publicado más de 5.000 artículos, se dice pronto, ¿no? Sobre todo en El Mundo, los 12 años que estuve trabajando ahí, desde el principio del periódico, y ahora en La Razón, que llevo otros 12 años todos los domingos con una página de historia en La Razón. Para mí cada artículo, cada obra, cada película es una auténtica aventura. La verdad es que yo disfruto, aprendo muchísimo, porque a mí me sirve para aprender. En este caso concreto de Los 12, de mi último libro, he aprendido un montón de cosas que desconocía, y debo reconocerlo, ¿no? Cosas verdaderamente increíbles, como el robo de la cabeza de Pedro y de Pablo, ¿no? Del que nadie tenía constancia hasta ahora, que sale a relucir en Los 12, por ejemplo, el brazo izquierdo de Judas Tadeo, del apóstol, que fue venerado recientemente por Mel Gibson, por el director de La Pasión, el cineasta, y que se conserva en la actualidad. O sea, es que esto hay muchas personas, la mayoría que no lo saben, y salen a relucir, como digo, en este libro, el 63, como tú muy bien has dicho, Manolo, que es un libro para todos los públicos. Da lo mismo que seas creyente, que no seas creyente, porque son historias, son personajes fascinantes y al mismo tiempo muy desconocidos. Le iba a preguntar precisamente por eso. ¿Le ha generado alguna polémica entre el público, entre su público, entre creyentes y no creyentes? Bueno, mira, en apenas 2 semanas que ha salido a las librerías, Los 12, he recibido ya más de 300 mensajes de lectores, y he de decirlo, la mayoría de ellos no creyentes, que se han sentido fascinados por las historias que se cuentan ahí y han visto con sus propios ojos cómo la realidad supera la ficción con creces. No hace falta fantasear, no hace falta recurrir a ninguna leyenda, sino que simplemente escudriñando, investigando en los personajes, en estos 12 grandes desconocidos, estos 12 elegidos que acompañaron a Jesús de Nazaret en el siglo I, pues tienes ya cantidad de anécdotas y, en fin, yo he disfrutado desde luego de lo lindo, y los lectores lo están haciendo ahora y es la mayor satisfacción que un autor puede tener.
¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué elegir este tema y dedicarle tanto tiempo de investigación? Pues mira, ahí debo reconocer que el mérito no es mío. Mi editora de la editorial Espasa, del Grupo Planeta, yo había publicado un primer libro el año pasado, que está ya casi la 8ª edición en imprenta, Últimas noticias de Jesús, se titula, que fue un éxito editorial. Sí, ¿verdad? Desde el punto de vista de la figura de Jesús en la arqueología, que es fascinante. O sea, y eso además a Iker, que yo colaboro en Cuarto Milenio, le apasiona, ¿no? La arqueología. Y entonces me dijo Lola, que es historiadora, además de editora, me dice, oye, ¿por qué no escribes una historia sobre los 12? Los 12 apóstoles, que son tan desconocidos, que hay tan poca información de ellos en los evangelios, y para mí, desde luego, supuso un reto formidable. A mí me encantan los retos, ¿no? Y ahí me metí a investigar, a escudriñar en archivos, a, por supuesto, beber de las fuentes evangélicas, teológicas y, por supuesto, arqueológicas, porque hay reliquias. ¿Quién sabe, por ejemplo, Manolo, que hoy se conserva la falange del dedo índice? Eso me ha sorprendido con el que el incrédulo Tomás, ¿verdad?, sí, metió la falange de su dedo índice en las llagas de Jesús resucitado. Es algo verdaderamente que yo desconocía antes de empezar a escribir. Es fascinante. Es que, claro, es algo que yo creo que no todo el mundo sabe. Bueno, más bien la mayoría de la gente no lo sabía. Manolo, lo tengo que reconocer, José María, ¿tú sabías que hay una isla en el centro de Roma? Bien. Sí lo sabía, pero no sabía lo que guarda dentro, que lo he descubierto. Es que hay mucha gente que no lo sabe. Dentro de la ¿Cómo isla que una isla en el centro de Roma? ¿Qué estás diciendo? Efectivamente, el río Tíber está conectado, es un islote por 3 puentes, ¿no? Y entonces ahí se conservan, en la isla tiberina del río Tíber, los restos del apóstol Bartolomé, ¿no? Es algo verdaderamente fascinante, ¿no? Mira, perdona que le interrumpa. Yo he ido 4 veces a Roma, soy un apasionado de la ciudad eterna, pero ese aspecto, y dentro de la isla tiberina, yo lo desconocía. Y sobre todo desconocía también un apóstol del que se ha hablado también muy poco. Y no, es que de verdad, es que cuando digo, pero ¿cómo se me ha podido pasar a mí esto? Y ya la próxima vez que vaya, si voy una quinta, prometo que voy a ir a visitarlo, si se puede visitar. Porque te lo recomiendo, es una aventura. Además es una isla que tiene 150 metros de largo, ¿eh? O sea, que parece un barco. Sí. Pero que además encierra eso, los restos de Bartolomé. Yo creo que es algo que a todos sus lectores, a todo el mundo prácticamente, pues les va a sorprender. Que es de lo que estábamos hablando al principio de la entrevista, que es de lo que se trata, seguir sorprendiendo. Tú has estado, Manolo, me imagino que varias veces en la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Sí. Bien. Yo también. Pero desconocía que en la Basílica de San Pedro, bajo el altar de San José, sabes que hay 29-30 altares, y bueno, aparte de las estatuas de Bernini, al pie del altar de San José, en la Basílica de San Pedro, están los restos de 2 apóstoles. De Judas Tadeo y de Simón el Cananeo, que predicaron juntos, fueron martirizados juntos y ahora están ahí, en la Basílica de San Pedro. ¿Cuántas personas habrán pasado de largo? Yo la primera vez. La segunda ya no, pero la primera sí, es verdad. Y pasamos de largo, sí que es cierto. Creo que hay un mundo desconocido totalmente del mundo de los apóstoles, en este caso, pero sobre todo también de la manera en la que la cuentas, la historia, en humanizar. Creo que es importante también humanizar a las figuras. No ponerlas encima del altar. Escribir, Manolo, para todos los públicos, con independencia de su credo político o religioso. Es decir, estamos hablando de personajes históricos, de primera magnitud, del siglo I. Muchas otras personas, millones de peregrinos habrán puesto los pies en la Catedral de Santiago de Compostela, ¿verdad? Sí. Bien. Y muchas personas se habrán incluso arrodillado ante los restos de Santiago el Menor. Ojo, no el mayor, el menor, el hijo de Alfeo. No el patrono de España, que está allí, sepultado, sino de Santiago el Menor. En un relicario que está en la Capilla de las Reliquias,
se han arrodillado allí durante años, millones de personas, pensando que ahí estaban los restos de Santiago el Menor. Pues no son los restos de Santiago el Menor, según el antropólogo forense Fernando Serrulla, eminente donde los haya, que estuvo 10 días encerrado en la Capilla de las Reliquias, donde improvisó un laboratorio y escudriñó los restos de Santiago el Menor para llegar a la conclusión de que no correspondían a él. Son cosas que te quedas helado, te quedas de piedra. Es que son muchas personas que han procesado su fe y han ido hacia allá y ahora, bueno, pues gracias también al trabajo de tantísimos investigadores se dan a conocer cosas que, oye, por lo mismo nos llevan a una desilusión tremenda, pero hay que saberlas, ¿no? La verdad hay que saberlas, efectivamente. La información lo es todo. Tú lo sabes muy bien. Te iba a decir mucho mejor que yo y es verdad. Manolo, hay que estar informados. Tanto como tú seguro que no. Judas Iscariote, da para un libro, ¿no? Da para solamente dedicarle una obra para él, ¿no? Y para una película. Es verdad. Porque, es decir, además hoy se conserva en Jerusalén, en las afueras, el llamado Campo de la Sangre, que es era un antiguo cementerio, ¿verdad?, para extranjeros. Cuando Judas recapacita y se da cuenta de lo que ha hecho, que es traicionar a Jesús por 30 denarios de plata con la efigie de Tiberio, que es el emperador que rige entonces en Roma, en la época de Jesús, le entra una reacción furibunda, las arroja a los pies de los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes, con ese dinero que está contaminado según la ley mosaica, compran el Campo de la Sangre, que es precisamente donde se ahorca Judas Iscariote desesperado, se cuelga de la rama de un árbol que por su propio peso se parte en dos y sus vísceras se desparraman por el suelo. Es una historia verdaderamente... Claro, dices, Judas Iscariote, ¿era malo desde el principio? No. ¿Por qué lo eligió Jesús? Pues como el resto de los apóstoles, al principio, en los 3 años de predicación pública de Jesús, él también evangelizaba con los apóstoles. Él también curaba a enfermos, a paralíticos y hacía ver a los ciegos. Como el resto de los apóstoles, hasta que su vida se fue torciendo, y es cierto, Manolo, que lo escrito está. Y las profecías del Antiguo Testamento se acaban cumpliendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y él tenía que entregar a Jesús. Pero es cierto que al principio él no era tan perverso como lo pintan y tan injustamente como se le ha tratado, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, esto no sé si lo sabe mucha gente, yo creo que no, pero los funcionarios del registro civil en Alemania tienen la potestad de denegar el nombre de Judas a los recién nacidos. Pues yo le aseguro que no. Yo te aseguro que no. No lo sabía. Qué curioso. Qué tema. Pero fíjate, hablando de Judas, que me preguntabas tú, Manolo, Judas Iscariote, el hombre de Queriot, se le llama así porque él nació en Queriot, una antigua localidad ancestral. Claro, cuando hoy mismo, sin ir más lejos, a las cabras que conducen a los corderos lechales de 3-4 meses al matadero para ser degollados, se les denomina cabras Judas. Es la cabra Judas, la que traiciona a esos corderos y los lleva derechos al matadero. Claro, es que ha tomado algunas connotaciones que incluso si para muchas personas a Judas Tadeo no se le resta creyendo que es Judas Iscariote. Es verdad, es un San Benito con el que tuvo que cargar y precisamente por eso le dijeron Tadeo, claro, para distinguirlo de Iscariote, porque hay duplicidades en los nombres de los apóstoles, ¿no? Hay 2 Santiagos, lo hablábamos hace un momento, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, uno hijo de Zebedeo, otro hijo de Alfeo. Hay 2 Simones, Simón Pedro y Simón el Cananeo, y hay efectivamente 2 Judas, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Que de Simón el Cananeo tampoco se ha escrito mucho. Creo hay que he leído, ¿no? dos menciones, Manolo, únicamente en los evangelios. Solamente 2 veces, nada más.
Entonces es un completo desconocido que sabemos ya que está enterrado en la Basílica de San Pedro, con Judas Tadeo, que predicó con él en Persia, que fue martirizado como él. Y fíjate lo que es curioso, que en el año 2022, como quien dice anteayer, en Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, como resultado de un atentado de Al-Qaeda, se destruyó una iglesia y afloraron unas reliquias de Simón el Cananeo, que estaban allí. Es decir, a veces las guerras desentierran las reliquias que están durante tantos años ocultas, ¿no? Al común de los mortales. Otra de las cuestiones que también sorprende mucho, que se averigua leyendo su obra, es que si no llega a ser por la figura de Jesús, muchos de los apóstoles se hubieran dado de guantazo. Que había sus más y sus menos y sus peleas. Y me ha sorprendido muchísimo. Has puesto el dedo en la llaga. Antes hablábamos de Tomás, ¿no? Sí. Tú has puesto el dedo en la llaga, Manolo, con esto, porque hay muchas personas que creen que los apóstoles eran unos angelitos. Y eran personas de carne y hueso, y como tú y como yo, con todas sus miserias, con todos sus defectos, con todas sus virtudes también. Y hubo muchas veces que, pues fíjate, cuando Santiago y su hermano Juan, el evangelista, el que escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, cuando le piden a Jesús, nosotros queremos un lugar de privilegio en el reino de los cielos, los otros estaban que saltaban chispas, ¿no? Claro. Porque decía, oye, ¿y nosotros qué? O sea, somos apóstoles de segunda o tercera categoría. Entonces había muchos conflictos, y es lógico que hubiera discusiones, y ahí la figura de Jesús pues siempre terciaba, ¿no? Para poner paz. Hablábamos antes de Judas Iscariote, ¿no? Es decir, uno de los móviles que inducen a Judas Iscariote a entregar a Jesús de Nazaret es que él tiene una vinculación con la secta de los celotes, que son aquellas personas que se tomaban la justicia por su mano antes y que en aquel momento estaban esperando a Jesús. Ellos reconocían que Jesús era Dios y como tal tenía que ser el libertador del pueblo de Israel. Y sin embargo no acababan de entender cómo, siendo Dios, no acababa de una vez con la férula opresora de Roma sobre los judíos, ¿no? Y entonces, bueno, se tomaban la justicia por su mano, y eso produjo, ¿por qué no decirlo?, una decepción. Ese pacifismo de Jesús, ese ofrecer la otra mejilla, pues como que a Judas Iscariote no le iba. Es que yo lo que me fascina, sobre todo, es el don de indagar, que es otra de las cuestiones que te quería preguntar, porque claro, hay muchos escritos o pocos escritos y hay que fiarse, no fiarse, saber a qué fuente acudir, a cuál no, porque eso es un trabajazo también importante, y sobre todo el saber la fiabilidad que tiene la fuente a la que se acude. Bueno, es muy importante, y además te tiene que gustar. Te tiene que gustar, tienes que tener esa curiosidad del periodista, porque yo soy periodista. Es decir, y me considero periodista. Yo estudié periodismo, de hecho, y he trabajado muchos años, ¿no?, en El Mundo, en muchos medios, ¿no? Y entonces estoy también muy familiarizado con la historia, porque yo desde pequeño me encantaba leer la biografía. Por eso hasta ahora solo he publicado una novela, porque creo que la realidad supera la ficción. No hace falta inventarse personajes ni hechos. Y estaba muy habituado a ser como una especie de ratón de biblioteca y a indagar en los archivos históricos. Me he recorrido archivos de muchos lugares, no solo ya en España, y sobre todo archivos relacionados con los Borbones, porque yo he escrito muchos libros sobre los Borbones. Pasiones regias, infantas, bastardos y Borbones, la maldición de los Borbones, el patrimonio de los Borbones, etcétera. Biografías del duque de Cádiz, la única que se ha publicado en España, de su padre, el infante sordomudo don Jaime, que no era tonto, como se le hizo pasar a la historia. En fin, entonces estaba muy acostumbrado a manejar esos legajos, ¿no? A sentir palpitaciones incluso en el corazón al manejar esos documentos antiguos desde el primer Borbón, ¿no?, de Felipe V, ¿no?, hasta hoy.
Y eso me ha facilitado muchas las cosas a la hora de indagar, de escudriñar en los documentos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del robo de las cabezas de Pedro y Pablo, que se produce en el año 1438. Bueno, pues ahí hay un documento que yo he logrado localizar, que está además en latín, y que narra ese suceso hablábamos antes de Judas para una película, pues esto daría para otra película, un auténtico thriller, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues José María, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por presentarnos su nuevo trabajo, su nueva obra, Los 12, y a mí me fascina, y se lo tengo que decir, que después de 63 obras nos siga sorprendiendo como nos ha sorprendido en esta nueva obra, así que en este nuevo libro. Así que muchísimas gracias, un auténtico placer, amigo. Muchas gracias, Manolo, lo mismo digo. Pues gracias José María, y más que recomendable, Los 12 de José María Zabala, un libro que obviamente, como hemos un poco descubierto también, nos va a sorprender muchísimo sobre la vida de los 12 apóstoles. Y vamos a continuar, acabamos de empezar y tenemos que avanzar en nuestro programa, y ahora nos vamos a interesar por las reservas de sangre que tenemos en nuestra ciudad, tan sumamente importante. Hay que tener esa concienciación con las reservas sanguíneas, que tanto ayuda a tantísimas personas, y para eso nos hemos trasladado al Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla con nuestra compañera, con Lidiana. Hoy hemos venido hasta el Centro de Transfusión de Sevilla, ubicado junto al Hospital Virgen del Rocío, para conocer la situación actual de las reservas de sangre. Muy buenas, María José. Muy buenos días, muchísimas gracias por venir a difundir este mensaje. Bueno, María José Aguado, directora del Centro de Transfusión de Sangre, bueno, y de otro tipo de donaciones que ahora también hablaremos. Gracias por abrirnos hoy las puertas del Centro de Transfusión, y cuéntanos, ¿cuál es la situación actual que tenéis aquí ahora mismo? Bueno, como siempre ustedes saben, los centros de transfusión siempre estamos pidiendo y demandando, porque nuestras reservas siempre están bajas, y es lo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que suministrar diariamente a nuestros hospitales para que puedan hacer esos tratamientos tan complicados que hacen, los trasplantes, la atención al paciente oncohematológico, la cirugía. Entonces, bueno, pues es imprescindible que nuestros donantes vengan, y por eso siempre tenemos que pedir, porque nuestra sangre, nuestros donantes, tal como donan, esa sangre se procesa y en menos de 24 horas está disponible en los hospitales. Cuéntanos cuáles son los requisitos para donar tanto sangre como, bueno, médula ósea u otro tipo de necesidades, ¿no?, que se demanden. Sí, son muy básicos. Es tener más de 18 años y por el momento menos de 65, algo que va a cambiar, pesar más de 50 kilos y encontrarte sano. Sí que hay un pequeño cambio en lo que es la donación de médula ósea, que es un poquito menor edad, es hasta los 40 años. Estar incluido en el registro, luego donante puede ser con más edad. Bueno, me comentabas eso, que los requisitos tanto de sangre como de médula ósea son muy similares. Me hablabas, bueno, que estáis bajos de reserva en cuanto a donaciones de sangre. ¿Cuál es la situación con la médula ósea? Pues mira, con la médula ósea es mejor. La verdad es que el donante es muy solidario. En este año 24 hemos tenido más de 1000 donaciones solamente aquí en Sevilla. Pero me gustaría resaltar que el 70% de esos donantes de médula son también donantes de sangre. Entonces, lo que es importante es transmitir el mensaje a nuestros ciudadanos que es imprescindible donar, que la donación es una necesidad social y que nuestros enfermos necesitan a los ciudadanos sanos para poder enfrentarse a sus patologías. Además, María José, es importante bueno, que los espectadores sepan que al final la donación de sangre puede ser momentánea cuando se llegue aquí al centro, pero la médula ósea es diferente, no se dona de forma inmediata. Cuéntanos cuál es el proceso. Sí, en la médula ósea lo único que se hace es una analítica y los datos se introducen en una base de datos internacional, y eso está permanentemente chequeándose con los pacientes que se van incluyendo. Cuando aparece una identidad similar, hay que volver al donante para hacer una analítica un poquito más compleja, y si esa ya nos determina que es compatible, es cuando ya el hospital referente lo va a localizar para hacer el proceso de la extracción, que es como una donación de sangre pero más larga. No es una operación, no es una extirpación de un órgano, no es una transfusión un poquito más especial y más duradera en el tiempo, son 2-3 horas. Sí, bueno, es verdad que hay personas que se animan a la donación de sangre, pero no se animan a la donación de médula ósea porque, bueno, por respeto, por miedo, sí. Pero realmente, ¿qué riesgos hay de donar médula?
Mira, en principio hoy en día prácticamente ninguno. El donante tiene que recibir un medicamento que se pone de forma subcutánea 4 o 5 días previo a la donación. Eso lo que hace es estimular a la médula ósea, que es la fábrica de las células madre que producen la sangre, a salir a la sangre periférica. Entonces, luego a través de una donación se extrae esa sangre y a nivel del laboratorio se procesa para seleccionar esas células que son las que el paciente va a recibir y que son las famosas células madre. El donante se va a casa después del proceso y a veces pueden tener un poquito de dolor óseo, un poco de síntomas de catarro relacionado con ese medicamento, pero son pasajeros y en 24 o 48 horas está completamente asintomático. Me comentabas, María José, los requisitos para donar tanto sangre como médula ósea, pero ¿qué perfiles de personas no podrían donar sangre? También es interesante saberlo porque son muchas las personas que llegan hasta aquí y después se encuentran que no pueden donar. Bueno, es muy importante que sepan todos los donantes que siempre hay un profesional médico en las colectas, tanto en estos puntos fijos como cuando nos vamos a los distintos municipios, que hacen un pequeño reconocimiento y cualquier duda que tengan la va a resolver. Y los requisitos son no tener una enfermedad crónica, no estar tomando medicamentos que puedan tener efectos secundarios sobre las células de la sangre y poco más. Entonces es verdad que al final la mayoría de las personas podrían donar sin ningún tipo de problema. Sí, lo que siempre comento, ¿no? La sangre es una necesidad social. Entonces tenemos que inculcarlo a todos nuestros ciudadanos y potenciar sobre todo a nuestros más pequeños, formarlos, informarlos para que cuando lleguen a la edad de donación pues puedan estar ya haciendo la renovación de nuestros donantes. Piensen también que la población está cambiando, cada vez hay menos jóvenes y no se está permitiendo hacer el relevo generacional de los donantes que cada vez están más próximos a los 65. Entonces tenemos que conseguir que estos jóvenes crezcan con ese principio y que además los que ya donan, pues donen un poquito más. El que dona una vez que done 2, el que dona 2 que done 3 y el que dona 3 que done 4, que es el máximo autorizado por el momento. Sí, es muy importante esa concienciación social. Por aquí tenemos ya desde primera hora de la mañana a un donante. Muy buena, ¿su nombre? Yo soy Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva siendo donante? Pues unos 20 años así. 20 años. ¿Y qué le llevó a empezar con las donaciones? No sé si de sangre o también de médula ósea. Soy donante de sangre, de plasma, de plaquetas y también estoy en el listado de médula ósea. ¿Y qué le llevó a empezar como donante? Pues una amiga que es médico y fue la que vine un día con ella y ya me inscribí como donante. ¿Sueles venir cada ciertos meses, cada vez que pueda repetirse la donación o una vez al año? No sé cuál es tu regularidad. Yo sí suelo venir 3-4 veces al año y también, si me mandan algún aviso, como ha sido el caso, ¿no? Que ha estado toda la Navidad llegando avisos de que hace falta sangre, como el grupo mío es bastante demandado, pues eso cuando tengo oportunidad vengo. ¿Qué le dirías a todas esas personas, Miguel Ángel, que quieren donar y ayudar de alguna forma, pero todavía no han dado el paso? Pues nada, que es muy sencillo, que no duele el pinchazo y que en un ratito se ayuda mucho. Fenomenal, pues le dejamos aquí ya que termine, ¿vale? Muchas gracias, Miguel Ángel, que vaya todo bien. Nada, no pasa nada, ya estaba terminando Miguel Ángel. María José, me comentaba Miguel Ángel que él viene 3-4 veces al año. Es importante también saber que no se puede donar todos los meses. ¿Cuál es la regularidad dependiendo de si es hombre o mujer? Nuestra legislación nos dice que el hombre puede donar 4 veces en un año y la mujer 3. Es algo que también debería cambiar porque las mujeres, a partir de los 45 o 50 años ya podrían tener la misma situación que los varones, pero nuestra legislación de momento nos dice eso, 3 veces las mujeres, 4 los hombres. 4 los hombres. Cuéntanos un poco más cómo es la dinámica de esa donación sanguínea, porque al final ocupa muy poco tiempo. Hay muchas personas que piensan que no tienen tiempo suficiente para venir a donar, pero cuéntanos un poco el tiempo que se dedica, la cantidad de sangre que se extrae. Sí. Pues mira, si no
hay mucha afluencia de gente y es todo fluido, primero hay que rellenar una pequeña consentimiento informado donde el donante ve si hay algunos criterios que cumple o no cumple. Luego una pequeña entrevista médica, son también 4 o 5 minutos para ver si el estado de salud es el óptimo. Y luego lo que es la donación, pues 10 minutos. 10 minutos, depende también un poco de la vena del donante, ¿no? Y poco más, luego se toman un pequeño refrigerio y ya pueden ir a su vida normal. Se extraen 450 mililitros y luego eso es lo que nosotros llamamos sangre total. Luego ya en un proceso de laboratorio lo que se hace es fraccionar esa sangre en los 3 componentes que son útiles para los pacientes. Por un lado están los glóbulos rojos, que es lo que casi todos creemos que es la bolsa de sangre, pero ahí solamente hay glóbulos rojos y van destinados a pacientes sobre todo que tienen anemias severas que no se han podido controlar de otra forma, sobre todo en pacientes oncomatológicos, en cirugías, sangrados. Luego tenemos las plaquetas, que son componentes celular que ayudan a evitar las hemorragias, son los que hacen los coágulos de sangre y para eso sí que necesitamos 5 donantes, para que una unidad de plaquetas sea terapéutica necesitamos unir las plaquetas de 5 personas del mismo grupo. Y luego está el plasma es el líquido de la sangre donde hay una serie de proteínas y sustancias que son imprescindibles para muchas funciones, como son casi todas las que realiza el hígado. Cuando el hígado no tiene estas proteínas, pues no se coagula, hay problemas en el organismo que se contrarresta transfundiendo el plasma. Y del plasma también podemos obtener medicamentos que llamamos medicamentos hemoderivados, que son pues las inmunoglobulinas, la alfa-1-antriptisina, son un poquito particulares y que van destinados sobre todo a pacientes con inmunodeficiencias, en fin. Así que sí, con una donación podemos ser útiles a 3 personas, a 3 pacientes diferentes. Bueno, pues María José, muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas del Centro de Transfusión de Sevilla. Animamos a todo el mundo a que venga a donar porque es muy importante, ya sabéis que lleva muy poquito tiempo y que podéis salvar muchas vidas. Muchas gracias, María José. A ustedes por la difusión, gracias. Todos tenemos que ser mucho más conscientes en ese sentido y colaborar, contribuir también con el Centro de Transfusión Sanguínea, como lo han hecho nuestros compañeros, porque Lidia Hernández y Fran de la Rosa pues, han contribuido también para ayudar a aumentar las reservas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a la vuelta tenemos música, porque ya nos espera también un artista, el artista invitado en el día de hoy, Maleso, con su nuevo trabajo. Así que nada, 4 minutitos y en nada estamos de vuelta aquí en Sevilla TV. Ya lo decíamos que íbamos a arrancar este segundo bloque con música después de la publicidad y ya está aquí con nosotros Maleso. Muy buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Con un nuevo trabajo, con un nuevo tema, un nuevo álbum. Del que quiero que me hables porque creo que es una manera ingeniosa también de hacerlo para 2 versiones porque tienes esa suite de 12 canciones, pero también se pueden escuchar por separado en ese álbum. Sí. La vida de Victoria. Bueno, se llama La vida de mi historia, como acabas de explicar, y efectivamente es una suite, en realidad es una sola obra de 36 minutos, en las que se van entremezclando una serie de canciones. Está grabado solamente con un cuarteto de cuerdas y mi voz, entonces es una historia completa, ¿no? Que digamos que empieza y termina, empieza en mi infancia y termina hoy en día. También está dividido en las canciones están extraídas para que el que quiera escuche una canción y le guste, pues siempre puede ir a buscar la obra completa, ¿no? Que es algo que a mí me hubiera encantado, por ejemplo, canciones que me han gustado siempre escucharlas y siempre dice, ojalá continuara, ¿no? Con algo más o tuviese una precuela, ¿no? Pues aquí lo puedes escuchar todo. Cuéntame un poquito qué has querido contar porque va por diferentes fases, por diferentes tramos de tu vida. Pues bueno, es un poco la evolución, bueno, ya tiene uno una edad y claro, empiezan a salir las primeras canas y desde lo que viene a ser la infancia, ¿no? Las ideas que uno, básicamente la idea del disco es la diferencia entre la idea que uno tenía de cómo iba a ser su vida a cómo luego termina siendo. Bueno, aún me queda un tramo que lo pienso completar también. Que tampoco de otra manera, que no te vayas mañana a comprar. Es un momento de hacer una mirada atrás y de comprobar qué ha pasado con todas esas expectativas que uno tenía cuando empezó. Hay muchas cosas cuando se mira atrás, hay muchas cosas que dice, ¿qué hice yo esto? O te alegras de haberla hecho.
En ese sentido hay para todo, ¿no? Hay millones de cosas que uno ha hecho mal y que podía haberla hecho de otra manera, pero bueno, como ocurre siempre que se intenta alterar el pasado, ¿no? Como vemos en las películas, pues eso puede tener podría haber tenido unas repercusiones en el futuro que a lo mejor no me hubieran gustado. O sea, a lo mejor aquella pata que metí hace 20 años, pues me ha llevado a lo que soy hoy. La suite comienza con la infancia, ¿no? Sí. Empieza con el punto de vista del niño inicialmente, bueno, contando un poco un resumen de lo que va a venir después, y luego con una escena de mi infancia, de ir al campo con mi padre a subir una montaña, ¿no? Son dos temas que caracterizan o que has querido representar ese tramo de tu vida con Para entrar a vivir y Manzanilla, ¿no? Exactamente, Para entrar a vivir un poco el comienzo de la suite, y después Manzanilla, la primera parte, pues narra lo que era esa subida a la montaña en la infancia. Después, bueno, claro, hay una serie de unos tramos de escarceos amorosos que, bueno, al fin y al cabo es digamos, de lo que vivimos los músicos de pop o los cantautores, de lo que hablamos fundamentalmente son de cuestiones amorosas. Y después, bueno, un poco... Eso lo has dedicado mucho, son 6 canciones, ¿eh? Son 6 canciones, los altibajos sí. amorosos, ¿eh? Sí, bueno, ahí... a ver, es tradición, Has vivido, Manel. Claro, tengo ya 59 años, me ha dado tiempo de vivir, me ha dado tiempo de querer, me ha dado tiempo de que me quieran, me ha dado tiempo de que no me quieran, me ha dado tiempo de muchas cosas, ¿no? Y eso da para escribir, claro. Siempre tú has tenido un estilo en el que has querido enmarcarte, de ver con otro prisma, ¿no? De ver la música desde otro ángulo, ¿no? Desde otro punto de vista. Claro, uno intenta buscar cosas nuevas. Bueno, cosas nuevas es muy difícil ya hoy en día, ¿no? Tantos que somos haciendo música. Pero claro, intenta llevar a tu propio terreno cosas que te gustan, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tomé como referencia un disco del año 93 de Elvis Costello, que hizo con cuarteto de cuerda y voz solamente, ¿no? Él que tenía una fama de ser muy punky y tal, pues aquello rompió su mercado. Fue una cosa, un paso ahí, un salto al vacío muy extraño. Y he tardado muchos años en hacerlo, como puedes ver, pero siempre pensé, yo quiero hacer algo como esto, ¿no? Y la verdad es que no es muy frecuente, ¿no? Esta mezcla un poco entre lo que viene a ser una estructura de música clásica, una armonización de clásica con instrumentos de cuerda y tal, y unas letras que hablan de cosas cotidianas de mi vida, que bueno, mi vida al fin y al cabo es como la de todo el mundo, ¿no? Quiero decir que todo el mundo se puede sentir referido en este disco. Y eso es algo que pienso que se sale un poco de lo habitual, ¿no? Yo lo que sí, y no sé si tú lo tienes, tú te podrías definir dentro de un estilo, porque eso en ti es complicado. Has pasado por muchos estilos diferentes, te ha ido gustando y te has ido vertiendo para en aquel momento lo que más, pues en ese sentido, te llamaba la atención, o lo que más creías tú que artísticamente pues debería irte. Creo que ese cambio de vertiente, fíjate, dentro de que aquí siempre queremos encasillar a los artistas, yo creo que eso es bueno también, el poder experimentar, indagar, investigar en otros estilos, salir de tu zona de confort, sentirte incómodo, claro. Y tener que generar. Bueno, decía David Bowie que cuando un músico estaba en su zona de confort es que estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces siempre es bueno intentar buscar fuera de lo que uno hace habitualmente. Yo empecé en el mundo del rock o del pop rock aquí en Sevilla con grupos musicales, 2 guitarras, bajo, batería y pa'lante. Y después he ido evolucionando hacia otras cosas, me han ido gustando otras músicas, que si el jazz, que si el musical de Broadway, ese tipo de cosas. Y al final pues uno intenta probar aquí, probar allí, si tiene la suerte de poder reunir músicos o hacer algo como para que quede digno, pues está bien que lo haga. También el hecho de no haber tenido un éxito tremendo me viene bien porque puedo seguir experimentando cosas. Igual si hubiera tenido éxito, pues ya me tendría que estar repitiendo y esperar que el dinero llegara a expuerta, que tampoco estoy cerrado. Hombre, mal no vives tampoco, eso te iba a decir. Mal tampoco no, está. Es que tú llevas muchos años en la música. En la década de los 80, ¿no? Claro, sí. Yo, el primer grupo que entré aquí en Sevilla fue en el año 84.
O sea que llevamos, no quiero hacer la cuenta porque me va a dar un susto, pero vamos, llevamos muchos años. Sí. Y a las espaldas también muchos álbumes y muchas creaciones. Sí, claro. Ya... Sobre todo también porque tú has sido, claro, a la hora de componer y a la hora también de componer la música, quizás ahí has tenido esa independencia, ¿no?, que te gusta tener, ¿no? Bueno, yo empecé, ya te digo, en los 80 con Tiernos Mancebos, que estábamos sujetos a un contrato discográfico con una multinacional y tal, teníamos una serie de limitaciones y de historias. Después he ido grabando discos como se hacía entonces, con tu compañía de discos, ellos pagaban y ellos ponían, digamos, los límites y ponían las condiciones. Pero después de eso ya... Después de todo esto ha ido evolucionando y ahora pero ya... como todos los artistas, al final todo el mundo se va de las discográficas. Claro, bueno, es que también ha cambiado todo el negocio mucho y ahora mismo una persona que tenga, digamos, la capacidad se puede dedicar, teniendo internet a mano y una serie de herramientas, pues puede uno hacer sus propias cosas. A la hora de crear la música y de crear la letra, esa independencia también la tienes tú. Sí, y yo ya desde 2009 que empecé a publicar mis discos solo como Maleso, pues vengo sacando prácticamente un disco al año, porque no tengo ninguna limitación, ni tengo que esperarme para no hundir el último disco, quiero decir, para que se siga vendiendo, porque hoy en día no se vende un disco, entonces puedo sacar según la necesidad artística puramente es la que me lo pide, ¿no? Y también que te vayan dejando en Zafarrancho Vila y demás, porque colabora también con el amigo, con Álvaro Martín, que aquello es una locura. Yo no sé muchas veces cómo lo tenéis todo organizado o no lo tenéis organizado y sale todo. Bueno, básicamente buscamos que haya una desorganización bien preparada, sí. Entonces, la verdad es que sí, que bueno, es un programa que me ha dado mucho y en el que le estoy dedicando también mucho tiempo y mucha energía y bueno, lo pasamos estupendamente bien y da muchas recompensas también. Total, ¿hay aburrir o no aburrir? No, para nada. Además, quizás sea lo más importante tanto en la creación como en cualquier faceta de la vida, es no aburrirte con lo que estás haciendo. Oye, tengo una duda, ¿cómo? A lo mejor tiene algo más de sentido, que yo en el mundo de la música tampoco es que sea muy experimentado, pero ¿cómo se pasa de ritmos de aquí, de las baladas, del pop, ahora te vas al country? Esas influencias, ¿cómo te van llegando también? Bueno, lo que estábamos hablando antes, el caso de que yo me dio, por ejemplo, una temporada que me dio muy fuerte por el country, pues digo, bueno, pues escucho country, me gusta y tal, y estaba haciendo... Hombre, que aquí lo más parecido al country que tenemos es Kansas City, la avenida, exactamente, o sea, que no, sí. que no hay otra cosa más cercana a eso. Exacto, ¿no? Y claro, resulta que digo, bueno, pues voy a sacar un disco de country en español. Bueno, lo saqué, fue en el año 2012, ¿no? En ese momento era lo que me estaba gustando, lo que estaba haciendo. Hice un trabajo que está bien, que es digno. Digo, bueno, pues esto lo voy a sacar y luego seguimos con lo siguiente que se nos vaya ocurriendo, ¿no? es lo que hay. Es lo que tú decías, unas letras muy arraigadas en el día a día, pero también con un toque de humor importante. Es que si no nos reímos, ¿qué nos queda? Es de las pocas cosas gratis que nos van quedando, ¿no? De reírnos de nosotros mismos, de todo lo que está pasando. Hay que tomárselo con humor porque si no, si lo pensáramos en serio, estaríamos muy preocupados, la verdad. No, pero que ya sabes que yo es que creo que es lo que te comentaban también antes con el tema del programa, es que hacer humor es muy difícil y sacar una sonrisa dentro de la música también con estos temas más complicado todavía, si cabe. Claro, es complicado, es muy arriesgado porque y muy arriesgado, complicado y muy arriesgado. Se cae fácilmente en el chiste, en la parodia, digamos, con todos mis respetos para Cádiz, en la chirigota, ¿no? Digamos, en el decir, bueno, estás intentando hacer gracia, ¿no? Entonces yo lo que intento es limitarme a soltar algún detalle por aquí y por allá para que quien esté atento lo pille, ¿no? Y no quiero que sea no busco la carcajada, sino la sonrisa, como diría aquel. Entonces es un trabajo complicado, es como hacer una buena comedia en el cine, ¿no? Es muy difícil, es mucho peor que hacer un drama. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Pues sí. Creo que es mucho más complicado, el humor es mucho más complicado. Es muy fácil resbalar y caerse haciendo humor que haciendo cosas serias. Sí, pero fíjate, hay una reflexión,
dentro de, bueno, un poco a grosso modo de lo que el Yuyu decía y lo que representaba el humor andaluz o el humor de Cádiz, con diferencia del humor que hay de Despeña Perro para arriba. De Despeña Perro para arriba, como tú bien dices, hay una persona que cae, o sea, que va andando, se resbala con una cáscara de plátano y se cae, y eso hace gracia. Aquí somos un poquito más rebuscados que eso. Buscamos ese humor más inteligente. Sí, mucho. Aquí hay mucha inteligencia en el humor mucho con la ironía que se hace en Andalucía. He mencionado antes las chirigotas, y hay chirigotas que hacen cosas maravillosas, estupendas y muy pensadas. Nada de me voy a lo fácil, a lo del, como tú dices, al resbalón, ni a reírme de una persona o de otra, sino que se buscan cosas que dice uno que bien, que trabajado está esto, que bien hecho, ¿no? Y eso también lo admiro mucho, la verdad. Y otras letras también que aparecen en tu nuevo trabajo, como la de Dylan, no me acuerdo cómo es, Dylan en We Are the World, sí. Donde el buscar un sitio en el mundo, el encontrarte, encontrar ese lugar en el mundo, muchas veces, quien más y quien menos, nos hemos sentido así, ¿no? Nos hemos sentido en esa situación de, bueno, ¿dónde tengo que estar yo? Yo aquí no me encuentro, no me ubico. ¿Para dónde tengo que tirar? Creo que también es interesante esa reflexión. Claro, los seres humanos al final seguimos siendo animales gregarios, ¿no? Necesitamos la compañía, necesitamos sentirnos integrados en un entorno, ¿no? Necesitamos ese círculo, ¿no? Y lo que cuenta la canción de Dylan en We Are the World es básicamente eso, ¿no? De decir, bueno, yo no me encuentro, no me hallo en este momento, digamos, hago unas cosas que son muy extrañas, que a la gente le gusta a unos cuantos, a otros no les gusta, y tú dices, no, parece que no encajo. Pero bueno, me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. Le pasa a un señor que trabaja de fontanero y le pasa a cualquier persona, ¿no? Decir de repente, parece que no encajo donde estoy ahora, ¿no? Y ya la última te tenía que preguntar, ¿sí? Esa de Brindo por Messi. Bueno, esa es una canción ese tema tuvo una repercusión muy importante. La sacaron mucho en Argentina, en la muchos medios de comunicación argentina, efectivamente. Y en muchos otros medios. Fui uno de los músicos, salí en el Marca y en el Mundo Deportivo y en el AS, ¿no? Entonces fue una experiencia notable. Pero bueno, simplemente está basada en un hecho real de un señor que hizo un brindis por Messi en la casa de sus padres el día de Navidad, en la casa de los padres de su novia el día de Navidad, ¿no? Que eran del Real Madrid, hizo un brindis por Messi. Pero claro, los futboleros enseguida se la adueñaron y bueno, aquello tuvo bastante, fue un experimento bastante divertido, la verdad. Pues mal eso, amigo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por venir a presentarnos y a darnos a conocer este nuevo trabajo, la historia de mi vida y que la vida de Victoria, lo he dicho al revés, y que, bueno, esta es tu casa. Cuando pues tú estimes conveniente, vamos un poquito, te sacamos de Zafarrancho Vilima, le pedimos permiso a Álvaro y te vienes para acá. Pues amigo, gracias. Muchas gracias. Bueno, más cosas. La actualidad del día de hoy que pide paso, y para ello vamos a conectar con la redacción de informativos de esta casa para que nuestros compañeros nos den un avance de lo que va a acontecer y de la ampliación que tendrá a partir de las 8:30 de la tarde, ya saben, en el informativo, pero nosotros tenemos enchufes y pedimos ese avance. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Estamos aquí en la redacción de PTV Sevilla preparando una nueva edición de los servicios informativos que te contaremos a partir de las 8:30 de la tarde. Hoy, con la mirada provincial primeramente, con el Partido Popular de Sevilla, que ha presentado una campaña a favor del aumento de las pensiones y en contra de esa propuesta del Gobierno central, de esa propuesta ómnibus, ¿no? Que contiene diferentes propuestas a favor, sobre todo, de servicios sociales. También vamos a conocer la opinión al respecto de los sevillanos y también mirando al cielo, porque después de varios días con intensa lluvia vamos a conocer qué opinan los sevillanos al respecto. Esta mañana también vamos a poder conocer la presentación de la 40ª edición de la Zurich Maratón Sevilla, que en esta edición cuenta entre sus novedades con esa gala que tendrá lugar en el Cartuja Center el 11 de febrero con los protagonistas
de esta cita deportiva marcada en el calendario. Y marcada en el calendario también está el 150 aniversario de la Hermandad de las Penas San Vicente, que conmemorará este aniversario con la salida extraordinaria del Señor de las Penas el próximo mes de noviembre. Además también hablaremos de arte sacro y en clave de sucesos tenemos que hablar de esa macro redada que ha tenido lugar en Los Pajaritos, Operación Riquelme, con 4 detenidos hasta el momento, o también la intervención de diferentes plantaciones de marihuana en La Negrilla, o también tenencia ilícita de cocaína en diferentes municipios de Sevilla, o por ejemplo también tenemos que quedarnos con el trágico suceso que ha ocurrido en las Cabezas de San Juan, con una mujer fallecida asesinada en su hogar. Todo parece que ha sido a causa de un robo a la mujer. Al abrir la puerta se produjeron estos sucesos trágicos, como decimos, en la vecina localidad de Las Cabezas de San Juan. Y en clave deportiva nos vamos al Sevilla, porque ha presentado a su nuevo delantero, Acor Adams, con todas las declaraciones tanto del jugador como del director deportivo, en un mercado de fichajes invernal también marcado por diferentes jugadores. Y en el Betis, que ya también tiene novedad con ese fichaje de Anthony, que ya se está ejercitando con el grupo, y ambos clubes sevillanos preparando la jornada liguera de este fin de semana. Todo eso y mucho más a partir de las 8:30 en los servicios informativos. Ahora vamos a poder conocer con detalle cómo será la 40ª edición del Maratón Zurich-Sevilla, que se ha presentado, como decimos, esta mañana. Una edición que cuenta con el mejor listado de salida de su historia, con atletas internacionales de la talla de Selemón Barega, oro en 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, entre sus novedades con motivo de este 40 aniversario está la celebración de una gala el próximo 11 de febrero en el Cartuja Center, que contará con los protagonistas de la vida de esta prueba. El próximo 23 de febrero nos vamos a poner ya en la línea de salida, batiendo récords de participación, 14.000 participantes. Como saben ustedes, en el mes de agosto se agotaron los dorsales y bueno, tras un duro trabajo por parte del equipo del IMD, conseguimos ampliar 2.000 dorsales más. Zurich Maratón es una de las pruebas más destacadas del año y una de las pruebas más importantes que tenemos en la ciudad. Tiene un impacto económico en la ciudad, el año pasado fue de 15,5 millones de euros, una cifra que por supuesto esperamos superar este año, puesto que tenemos 2.000 participantes más. Un aumento de corredores en los que destacan datos como el incremento de participación femenina en casi 13.000 corredoras, más de 7.000 corredores extranjeros provenientes de Francia, Reino Unido y Portugal. En clave local serán más de 13.000 corredores los que vengan de diferentes rincones de Andalucía y más de 2.000 los que lo hagan de la capital hispalense. Maratonianos de élite vendrán a Sevilla a disfrutar de una de las pruebas más esperadas en el calendario deportivo de la ciudad. Y de una actualidad vamos a pasar a otra actualidad, a la del mundo cofradiero, que nos viene de la mano de Manu Lamprea, porque hoy es martes de Sentir Cofrade y está aquí Manu Lamprea. Querido, muy buenas. Buenas tardes, compañero. Qué bonita es la palabra cofradiero, ¿eh? Me encanta. Me encanta, me encanta. Yo Además, no la solía utilizar hasta que se la he escuchado. Es que incluso había gente que no le sonaba bien. Y que por eso no la utilizaba, realmente que creía que estaba mal dicha. El sustantivo realmente es cofrade y el adjetivo pues es cofradiero. O sea que es una palabra preciosa. A mí también me suena. Pero también está más en uso ahora. Antes no estaba tan en uso, corrígeme si me equivoco. Bueno, realmente sí es una palabra que ha estado relativamente presente, ¿no? Lo que pasa es que al fin y al cabo se ha generalizado el uso de la palabra cofrade. De hecho, hay una marcha de Pedro Gámez La Serna que es Sevilla Cofradiera, que es del año 50 y poco. Entonces, es decir, que es una palabra que siempre ha estado en la jerga local de las cofradías. Lo que se aprende uno con usted. Bueno, aprendemos todos de todo día a día, compañero, tú bien lo sabes. Uno más que otro. Y de Nacho, por supuesto. Bueno, faltaba, por supuesto, ahí está el compañero ya preparando también. Estaba ahí al pie del cañón con la actualidad y también esta noche, pues ahí, con Sentir Cofrade, que por cierto, que vamos a tener. Pues mira, Manolo, hoy tenemos un programa señalado porque nos visita el hermano mayor del cachorro, José Luis Aldea, que estuvo la semana pasada en Roma y ya está prácticamente todos los detalles
de la gran poquito procesión queda. del próximo mes de mayo, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a conocer, pues bueno, lo que se pueda saber, lo que se nos pueda contar del itinerario, de los traslados del Cristo, el tema del transporte, el tema de la música, en definitiva, que vamos a intentar conocer y profundizar en lo que va a ser esa gran procesión que ha levantado cierta polémica, cierto revuelo. ¿Qué me estás contando? Sí, el tema del itinerario y demás, eso por qué? ¿no? Ha habido quien opinaba pues, que es un poco desangelado, porque al fin y al cabo va por el entorno de los foros imperiales, que aquello, pues bueno, una zona muy abierta, ¿no? Pero bueno, todo ello después de que hace 3 semanas hayamos celebrado, bueno, algo más, una procesión magna por el Paseo Colón. Y no ha habido ningún problema. Bueno, pero es que de verdad ya protestamos. Hay que ser más felices, ¿no? Fíjate, Manolo, hay ¿cómo que será vivir la cosa? un poquito más en la alegría. ¿Cómo será la cosa que criticamos que el cachorro salga... por los foros No, imperiales. te digo más, que el cachorro salga al lado de una maravilla del mundo. Totalmente. ¿Cómo es la cosa? Es una cosa de... No, pero el tema no es que el cachorro, ¿cómo va a ser el cachorro de un tinglado, una estructura metálica que se va a levantar para que salga, ¿no? Y bueno, usted sabe lo que mide el trono de la esperanza. Usted sabe cómo son las puertas de Roma. Las puertas de Roma no están pensadas para la procesión, las puertas de la iglesia de Roma no están pensadas para las procesiones, ¿no? Pero Entonces, ¿de bueno, dónde pretendía la gente que saliera? De verdad. Yo es que no- hombre, yo imagino que la gente pretendía que saliera del Vaticano, pero bueno, el cachorro va a estar 2 días recibiendo culto en el Vaticano y va a presidir la misa del domingo con el Papa. No sé la cuesta que habría que... O no sé si la cuesta que hay en la derecha, creo que hay una cuesta. No lo sé, no está en Roma, así ¿No? que no la conozco. No me lo la puedo conozco. creer. Y la voy a conocer con el Ya cachorro. le digo si yo Dios que quiere, en la la cuesta calle. que hay por la parte derecha, creo que es imposible que baje un paso por ahí y que las escalinatas Hombre, y es muy complicado realizar tener una rampa. Y una rampa recordemos, tan- Manolo, que dependemos, que depende del Ayuntamiento de Roma, que es el Y que ha impuesto el obviamente después itinerario. eso, Verá, de verdad es que sí, no sé, bueno, no no, la verdad, hay sus opiniones, como diría. a mí sí me preocupa las partes del itinerario donde vaya a coincidir con parte de la calzada romana, que aún se conserva, que ahí van a tener sus más y sus menos los queridos Los hermanos costaleros costaleros. y los hombres de trono, Entonces, sí, lo van a eso pasar sí que regular. no sé si se va a pensar en todo eso. Bueno, tampoco. Ya cuando usted vaya allí, tampoco usted va a ir, ¿no? O Sí, se va a la hombre. playa. No, ese No. fin de semana me viene regular la playa, me viene Te viene regular. por Sí, la eso. casa en Conil la he dejado en alquiler ese fin de semana. Pero bueno, Por eso te preguntaba, sí. como usted va a estar por allí y va a Mira estar que unos yo- días antes, Sí, no, pero nosotros bueno. estaremos con usted. Bueno, pues allí Porque estaremos, claro, si alguien me algo- necesita llamarme, pues allí estaré seguramente, si no pongo el modo avión, o sea, que a mí no tengo ningún problema. Y ya está, hablaremos eso con José Luis Aldea, después el reportaje que ha hecho precisamente el compañero Nacho en el taller de los hermanos Caballeros, que vamos a conocer de primera mano cómo se hace un paso de Semana Santa, todos los proyectos que tienen, y por último, pues bueno, una tertulia con los amigos Manuel Jesús Rodríguez Rechi y con Juan Mi Vega Jr., que se pasarán por aquí para echar un ratito de tertulia y hablar pues de todo, del miércoles santo, del proyecto Vía Sacra para un poco dignificar la estación de penitencia en el interior de la catedral, y hablaremos pues de precisamente lo que haya dicho José Luis Aldea. Entonces, del programón hoy. Bueno, tenemos programón, variado, programón, un frito sí, variado, sí. un frito variado, como se suele decir. Hoy Así programón que con todas vamos a las letras. intentar- Siempre programón, Sí, pero bueno, hoy... lo intentamos. un programón Solo hay que con estar todas las ahí letras. siempre en primera línea de salida, siempre. Y fíjate que estos ratitos que echamos y que se me estaban quedando a mí un poco, que me decían el otro día, no son tan ácidos, no tan como antes. Digo, como que no, tampoco hemos perdido nosotros nuestra acidez y nuestra ironía. Para nuestras nada, cosas. para nada. Pasa que entre nosotros queda. Lo que queremos decirnos ya son unos cuantos de meses y de días interpretando lo que el uno quiere decir del otro y viceversa. Así que- Bueno, pues querido, que muchas gracias. Que es un Nada, placer a ti como siempre y siempre. que esta noche te esperamos, ¿no? A las 9 de la noche, si Dios quiere. Y nada, muchísimas gracias por invitarme a este ratito que me siento extraordinariamente Esto lo bien. tendríamos. Yo voy a hablar con Alejandra, que 6 minutitos, 7 minutitos se quedan muy cortitos. Yo pediría un programa para nosotros dos. Programa. Nada, como el Quintero No. y ya está, sin Que problema. después no te atreves. Sí, ¿Sí? sí. ¿Ya te vas a echar para adelante? Sí, ya uno va perdiendo con el tiempo, va perdiendo ya la vergüenza. Eso es verdad, ¿eh? Lo Eso es dicen verdad, muchas es que- personas mayores, que ya con el tiempo ya te da igual Sí, absolutamente todo. además cuando no está cómodo, habla de lo que sea. Yo ya, ayer le entregué una tarta a Andrés Ocaña, yo ya pues entonces- me muestro pues y me entonces- pongo a lo que haga falta. Pues claro que a lo sí, que haga sí, falta. sí. Así ya así estamos aquí para divertirnos. Totalmente. De eso se trata. Pues amigos, te lo he dicho, que muchas gracias. Gracias a Un ti placer. siempre. Y esta noche, Sentir Cofrade con Manuel Amplega, con Nacho Sánchez, una nueva edición, una edición importante porque hay que conocer, hay que saber todo lo concerniente pues, a ese evento maravilloso
que también vamos a vivir aquí en parte del Cachorro por Roma. Así que nos despedimos, nos marchamos, ya saben, a partir de las 8:30 el informativo y posteriormente en Gente con Sentido. Que pasen una feliz tarde y que mañana a partir de las 8 a las 6, digo 8 ni 8, a las 6 de la tarde estaremos otra vez aquí en Sevilla TV. Hasta mañana.